En este momento le damos la bienvenida a un hombre muy especial para nosotros. Tuvimos la bendición de conocerlo en Roma hace unos meses atrás. Es de nuestro país y quiero que lo reciban con un fuerte, pero fuerte aplauso al padre Byron Cadman, que está desde Roma, ecuatoriano. ¿Cómo está, padre Byron? Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo se encuentra? El gusto es mío, qué bueno verles por aquí a la distancia. En un momento, como mencionabas, pues estábamos compartiendo en este jubileo y pues bendito el Señor que ahora nos ha reunido para poder apoyar también todo este gran anuncio de la iglesia que le hace al hombre, a la mujer, para su entendimiento más noble, más verdadero y más auténtico. Que si en algo podemos aportar con este programa, bendito sea Dios. Un gusto compartir con ustedes. Muy agradecidos también nosotros, Padre, porque realmente para nosotros son un gran ejemplo. Honramos la vida de los sacerdotes y el haberlo conocido también nos inspiró mucha sabiduría y mucha paz. Gracias también por eso, a Dios, por su vida. Amén, claro que sí, padre Byron. Nosotros muy felices de tenerlo acá y estoy seguro que muchas de las personas que se están conectando, es lo que se conectarán en diferido, pues apenas vean que el padre Byron está con nosotros, se van a alegrar muchísimo. Y quisiera pedirle al padre Byron que me dé la oportunidad de leer la cita bíblica de Isaías 45, versículo número 9, que dice: ¿acaso discutirá con su fabricante el que es el último de los tiestos? Vaso de arcilla. ¿Vas a decir al artesano: ¿qué hiciste? Si eres una cosa fabricada y no tienes manos. Padre Byron, le doy el tiempo a usted. Es maravilloso, ¿no? Este texto bíblico está en ese contexto justamente de el Dios creador, el Dios bondadoso, el Dios inteligente, lleno de sabiduría, que entonces crea y que lamentablemente su criatura quiere rebelarse, ¿no? Es como si una pulguita, es como si la pulga de la pulga mira a la inmensidad de Dios y dice: ahora yo sé más que tú, yo soy más que tú y yo puedo más que tú. Y Dios con mucha ternura pues mira a esta pulguita, ¿no? Y dice: bueno, o sea, no, no, por más de que lo intentes, no. Y aquí entramos en una cuestión terribilísima, ¿no? Porque la criatura no puede decir a su hacedor: mira, ¿qué es lo que estás haciendo? Está mal lo que estás haciendo. Eso que hiciste no tiene sentido, no tiene valor, no tiene coherencia. Más bien la criatura debería mirar a su creador y decirle: ayúdame a entenderlo. Ayúdame a reconocer. Y en esto pues entramos a una cuestión que no es solamente exterior a uno, sino que tiene que ver con la identidad personal. Pues cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando, como lo mencionábamos al principio, según esta frase atribuida a Benedicto XVI, es esa rebelión última de la criatura contra su propio ser creatural, su propio ser de criatura. Es mirar ya no tanto hacia afuera, sino hacia sí mismo y rebelarse contra ello, ¿no? ¿Y por qué insisto en esto de hacia adentro? Porque normalmente uno puede cometer errores con cuestiones exteriores, porque la realidad entra a nuestro intelecto por los sentidos, ¿no? Entonces uno mira y uno dice: eso me parece que es redondo. Y otro viene y dice: no, no es redondo, ¿no te das cuenta que es cuadrado? Y luego de un análisis mejor, uno llega a la determinación: sí, perdón, me equivoqué, ha sido cuadrado, ¿no? Y uno puede equivocarse en muchas cosas exteriormente, quizá esto de aquí, esto de acá. Hay cosas que inclusive son relativas. Para mí eso es calor, para mí esto de acá en cambio es frío. Para mí esto de aquí es más rico, esto es más feo, esto es más bonito, esto no. En lo exterior, pues uno tiene que hacer un trabajo para reflexionar y llegar a una conclusión. Definitivamente, para las cosas exteriores necesitamos a Dios, porque hay cosas que son objetivamente buenas, objetivamente malas. Exteriormente hablando, pues por ejemplo, el matar deliberadamente a una persona, pues está mal, está mal. Sin Dios, el ser humano puede caer muy bajo,
Porque Dios es el que te dice claramente en sus 10 mandamientos, por ejemplo, que coincide con nuestros deseos naturales, ¿no? La revelación divina lo que hace es perfeccionar y manifestar. Manifiesta lo que naturalmente nosotros deseamos, que es la felicidad, que es el bien, que es la verdad, que es lo bello, lo perfecto. Lo manifiesta con sus 10 mandamientos, pero también lo perfecciona, porque puede ser que uno busque la verdad, la belleza, la bondad en lugares equivocados. Los mandamientos nos dicen, es por acá, no te pierdas, es por aquí o es por acá. Esto, insisto, todavía hablando a nivel exterior. En la historia de la humanidad, específicamente de la Iglesia, nos damos cuenta de que cada vez que el hombre se aleja de Dios, comienza a caer más bajo y más bajo. Dice por ahí un dicho popular que si a un pueblo le quitas a un cura unos años, se convertirán en animales, ¿no? Porque comenzarán a vivir de una manera tan inmoral y eso va de peor a peor, ¿no? Pero, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, justamente en esta parte tan importante, se citan muchas cosas porque hay un tabú, especialmente nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos, pues hay un tabú en tocar y hablar un poquito de la ideología de género, hablar un poquito de lo que está sucediendo en las escuelas, ¿no? Y yo le comento algo muy sencillo porque tengo hijos ya mayores. Michael tiene 26 años y tenemos nuestra segunda hija de 25, 27 y 26 va a cumplir la segunda. Y tenemos 2 niños de 10 y 13 años. Pero acá en la escuela de los Estados Unidos, me recuerdo cuando nuestros hijos mayores iban a la escuela, les comenzaban a hablar de esta educación sexual que recuerdo haber escuchado cuando estaba estudiando en el Ecuador. Acá la enseñaban al 5º grado de escuela, pero luego, ahora que tenemos hijos de esta edad de 10 y 13, le comienzan a querer hablar de la educación sexual desde kindergarten. Desde 3, 4 años que el niño tiene, a comenzarle a decir, y lo que aquí dice, según las estadísticas que tengo, tú puedes decidir si eres hombre o mujer. Tú puedes decidir hasta qué punto podemos decidir nosotros algo que ya viene fomentado, viene arraigado desde el comienzo en Génesis, cuando el Señor nos dice, los voy a crear a imagen mía, hombre y varón los crearé a mi imagen. Sí, justamente a eso apunta luego que si hay una ausencia de Dios y no se puede ver la realidad exterior con este filtro que nos da esta revelación de Dios, ahora imaginémonos cómo será mirarse a sí mismo. Entonces ahí viene, ya no es una rebelión solamente contra lo exterior, contra, por ejemplo, no me gusta esta regla o no me gusta eso de acá, sino que ahora ya comienza a rebelarse contra sí mismo, ¿no? Entonces esa rebelión interior deriva a una ruptura total y es lo que pretende justamente la ideología de género. Lo que ocurre, por ejemplo, en una sociedad donde ahora se ha perdido de vista los valores, los principios cristianos, se pierde de vista a Dios, se intenta solamente proponer algo que viene como una especie de avalancha como consecuencia de quienes del pasado han ido como fraguando ideológicamente esto, ¿no? Porque uno no puede solamente pensar ahora esa escuela a tal edad ideologizar al niño, sino que detrás de todo eso hay todo un monstruo, digamos así, ideológico, ¿no? Que, o sea, sería bonito hacer un programa solamente hablando de, por ejemplo, cómo ha influenciado el marxismo al respecto de esto, el materialismo, el existencialismo, que quizá uno dice, pero esas cosas son del pasado, allá, ¿eso qué tiene que ver? No tiene nada. Es que es lo que ellos lo idearon, ¿no? Lo ideologizaron luego, lo difundieron, ha llegado hasta el día de hoy a la sociedad. Y no solo a la sociedad, o sea, imagínate que tenemos que hablar también de la iglesia. En la iglesia el marxismo se ha metido, ¿no? El materialismo, el existencialismo, que son como los padres luego que han promovido esta forma de ideología de género. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de
Friedrich, no sé si seguramente lo ubican, Engels, él, Engels. él promueve justamente y es el primer ideólogo que ya une el materialismo, existencialismo, marxismo con la cuestión biológica, sexual, y lo hace ideológico, ¿no? Porque ya él dice, pues bueno, la lucha de clases, esto de acá, como que no funciona, es que tiene que ver todo esto con más bien una cuestión reproductiva. La verdadera lucha está entre el hombre y la mujer, ¿no? Y ahí comienza toda esta cuestión, que viene, imagínate, estamos hablando de un par de siglos atrás. Y ahora estamos sufriendo esas consecuencias porque de a poco las ideologías van adentrándose, van impactando en las sociedades. Insisto, lamentablemente hasta dentro de la iglesia, porque podemos ver ahora a ciertas alas de la iglesia lamentablemente afectadas. Una iglesia, me refiero a una iglesia particular, ¿no? A una diócesis, por ejemplo, por ahí en Bélgica, o por allá en Alemania, o por allá en Suiza, promoviendo cuestiones totalmente acordes a la ideología de género y en contra, en cambio, de lo que dice la iglesia o de lo que Dios ha manifestado. En consecuencia, lo que ustedes viven ya ahí, concretamente en esa escuela, con sus hijos y esta situación, tiene que ver con una avalancha de la cual nosotros ahora sencillamente estamos sintiendo todo ese caos y todo esto que está arrastrando. Soluciones, ¿cómo podemos actuar? Pues estamos prácticamente en una situación de emergencia y tenemos que aprender a actuar según esa situación de emergencia. Los padres, decimos en Ecuador, a ponerse las pilas con relación a sus hijos. Pues entonces sé que definitivamente van a comenzar a hablarle de estas cosas. Por ejemplo, recientemente escuchaba el testimonio de alguien que hablaba de un niño que en su colegio pues se promueve todo esto y el niño decía, sí, lo que me han enseñado es verdad en la escuela y yo me siento mujer, ¿sí? Me siento mujer. De esto ya hay muchísimo, pero este de aquí no es el punto, digamos, llamativo, porque lamentablemente hasta esto ya no es llamativo. Lo llamativo fue que las compañeras del niño comenzaron a aplicar solidaridad de género con él, ¿no? Era un niño de 6 años, 5 o 6 años, y las amigas, las chicas del salón, comenzaban a enseñarle a él cómo tenía que comportarse para ser como ellas, mujer, ¿no? Dios o sea, mío. ya hay una ideologización tan grande que llega a una especie de solidaridad. ¿Cómo se camufla, ¿no? La ideología y también esta maldad, ¿no? La empatía. De tal manera, exacto, ¿no? Para luego socializarlo. Y ahora imagínense, estos niños van a ser en el futuro los políticos. Estos niños van a ser los patrones de empresas. Algunos de ellos también ya ambientado en este ecosistema, ¿no? Algún momento tendrá la llamada al sacerdocio, quizá la vocación, o que tendrá esta inquietud de ser religioso, religiosa, yo qué sé. Imagínense qué es lo que se está viniendo. Por eso es que en una situación tan dramática, los padres tienen que utilizar también medidas dramáticas, drásticas, ¿no? Al respecto de la educación de los niños, ya ir pues presentándole al niño, a la niña, todo aquello con lo que va a tener que afrontarse, ¿no? Ya imagínense, eso era impensable. Muchas veces se decía, cuando acabes el colegio recién vas a comenzar a saber lo que es el mundo, lo que es la vida, aquí las dificultades, aquí. Ahora iniciando ya en el kinder, si uno mete a un niño en una institución donde esto es el pan de cada día, esto es terrible, es tremendo. Y las comunidades que tienen que armarse, parroquiales, al respecto de la pastoral familiar, es algo tan apremiante actualmente porque los padres a veces no saben qué hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo manejo esto? Y las asociaciones de padres de familia en las parroquias y luego si se puede hacer una especie de asociación más amplia, diocesana, tienen que dar respuesta a esto para cultivar la buena educación de sus hijos, que serán luego quienes también
estén en las iglesias y serán los que van a dar luego los sacramentos y serán los que van a hacer la teología y serán los que luego van a tener que compartir lo que conocen, y si viene esa ideología tan impregnada, eso afectará muy fuerte a toda la sociedad, ad extra de la iglesia y también dentro de ella, ¿no? Hagan de su quehacer familiar que los hijos se sientan en comunidad de pensamiento, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay que tener cuidado, y no sé qué tan difícil es, sobre todo en sociedades como en Estados Unidos, donde tienen todo tan marcado, el trabajo, ir, regresar, venir, y quizá esta forma de vivencia familiar comunitaria, ¿no? Con otras familias cristianas católicas, ¿no? A veces es un poco complicado, pero si se puede de alguna manera tener buenos contactos, buenas relaciones con otras familias que piensen igual, que sean católicas, ¿no? Eso crea un ambiente en los hijos para que se den cuenta de que no es que mis papás están locos, ¿no? Porque ese es el pensamiento normal después de que mi papá me dice una cosa, mis compañeros me dicen otra. Mi papá me dice una cosa, en la escuela me dicen otra. Va creciendo, 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 y va a tener que en un momento tomar una decisión. Hay que ayudarle al niño a tomar la decisión. ¿A qué me refiero con la decisión? Me estoy refiriendo a, ¿le hago caso a mis papás o no? Para ayudarles y facilitarles esto, es demasiado necesario que él se dé cuenta que es toda una comunidad, o sea, tiene un apoyo, tiene una base, una referencia, tiene amigos que piensan también católicamente, cristianamente, y eso les puede reforzar socialmente, psicológicamente y luego también más fácilmente espiritualmente para tomar una resolución. Es muy difícil, y eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando una familia se aísla y el niño va a la escuela y comienzan a mencionarle esas cosas, aunque los padres hagan una lucha y digan, no, a mi hijo no, o yo no lo envío a este evento, aquí, acá, acá, los compañeros, los amigos comienzan a hablar de esto, y de ellos nadie les puede librar, ni los padres, porque tienen que ir a la escuela y van a estar con ellos. Y no están dándole una clase, no están dándole una charla, sino que es una conversación común, ordinaria. Y viene la ideología, vienen esas cuestiones, ¿no? Por eso es importante que en esta vivencia familiar comunitaria de más familias se vaya reforzando la identidad y él pueda tener esa capacidad de discernir. Siempre va a depender evidentemente de las edades y todo esto, y que también, como usted mencionaba, pues que los padres estén atentos para saber cuáles son los recursos que se tienen social, civil y hasta legalmente para no dejar que sus hijos queden en manos de esas ideologías, ¿no? Y luego así, pues que él, mientras va creciendo, pues tenga las cosas claras y determine ciertas cosas. Por ejemplo, lo que a mí me ha llamado la atención positivamente es ver a familias que cuando, por ejemplo, están en otros países, son migrantes, y se unen a otras familias migrantes y tienen de vez en cuando encuentros o van a la misa juntos, luego tienen un almuerzo juntos, los niños comienzan a relacionarse, los jóvenes también, conservan mucho más fácilmente su identidad católica y cristiana, porque sienten la pertenencia, sienten que son miembros, que son un grupo, y entonces eso les ayuda también a reforzar socialmente quiénes son, ¿no? Eso es también importante, ¿no? Padre Byron, una de las preguntas que nos hicieron una persona hace un tiempo y quisiera compartirla con usted. Hablan de una tercera opción de género en otros documentos oficiales en Europa. Estamos hablando de pasaporte incluso. Algunos países han dado el paso adicional a reconocer una tercera opción de género en la ley y así oficializar la existencia de estas personas de manera más amplia. En Alemania, en el 2018, su tercera opción de género, llamada diverso, inicialmente se limitaba a personas intersexuales, es decir, aquellas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las nociones binarias típicas de cuerpos masculinos o femeninos y que presentan un certificado médico. Podríamos estar hablando en este caso de las personas que nacen con los dos sexos, ¿no? Se me va el nombre en este momento, hermafroditas.
Sin embargo, en abril de 2024 en el Parlamento alemán aprobó una ley para hacer que la opción diverso esté disponible para todas las personas mayores de 18 años, incluidas personas trans y no binarias, juntos con las opciones binarias masculina y femenina. Las personas pueden seleccionar una opción basada en la autoidentificación en lugar de un certificado médico. Las personas menores de 18 años pueden hacerlo con el consentimiento de los padres o la madre, lo que se llamaría el sexo no binario, padre. No soy hombre, no soy mujer. Padre, entonces, ¿qué soy? Claro, eso es terrible, ¿no? Es que eso es lo que ha producido todo esto. Aquellos que se llaman no binarios suelen también atribuirse algo más como una propiedad que suelen llamar de fluidez, ¿no? Es decir, una especie de género fluido, porque al no supuestamente ellos llaman percibirse, autopercibirse, ni hombre ni mujer, pues a la final tanto les reclama a su naturaleza una identidad que tienden a una de ellas, ¿no? Entonces dice, por ahora me siento hombre, y luego ahora mejor mujer, no, ahora mejor indefinido, ¿no? Es que es un reclamo interior, ¿no? El alma gritando y el cuerpo biológicamente pues necesitando, la psicología también, de esta identidad fuerte, profunda, que le va a poner como base pues su bienestar, su existencia y su equilibrio, ¿no? Insisto, igual, todo tiene un trasfondo ideológico. Ellos quieren borrar todo lo que tenga que ver con paternidad, maternidad, borrar la palabra madre, borrar la palabra, en este caso, sexo, porque hace una referencia a la biología, ¿no? Y más bien vamos a poner género, y ahora se habla de género, ¿no? Y en otras sociedades, como han mencionado, pues en Estados Unidos y esto, ahora hablando a nivel inclusive intraeclesial, en Alemania se estaba inclusive poniendo en la mesa para discutir la cuestión de aceptar quizá a personas con estas ideologías, o que siendo mujeres u hombres se creen del otro género, llaman ellos, y que así puedan entrar a la vida religiosa, ¿no? O sea, correcto, es una cosa terrible, ¿no? Que es solamente concebible cuando se ha destruido, ¿no?, ya la capacidad de percepción de las cosas a través de lo más natural, de lo lógico, en este caso de lo biológico, y sobre todo espiritualmente hablando, para nosotros católicos, pues a través de la fe. Ahora bien, es importante también mencionar que esto no es como una especie de declaración de guerra, como una especie de discriminación injustificada, a mansalva contra aquella persona que tiene esta, por ejemplo, tiene un sentimiento homosexual, ¿no? No pretendemos con esto como declarar guerra o decir ustedes son así, tienen que alejarse, o qué les pasa, no están bien, de alguna manera como violenta, o inclusive sin reconocer que hay muchas personas que pueden tener esos sentimientos, pueden tener esas confusiones, que pueden tener una atracción por personas del mismo sexo, o que pueden tener, como actualmente se dice, esas confusiones internas de que no sé ni qué mismo soy, ¿no? Que es como resultado, insisto, de toda una avalancha de cosas, ¿no? Frente a esas personas, pues extendemos la mano, nuestro respeto, y les decimos que si en algo podemos ayudarles, aquí estamos. Nos estamos refiriendo aquí, más bien, así como un poco más fuertemente, a una ideología, no a las personas. Y eso es importante, por si alguien de ellos llega a ver esto, pues sepan que, por ejemplo, yo mismo he trabajado con personas homosexuales durante un largo tiempo. He conversado mucho con ellas. He visto cuánto sufren también. He visto a personas que están en una situación, creyentes y no creyentes, y cómo tienen que afrontar esa situación dentro de sus hogares, en la sociedad y también en la iglesia. Y para ellos, como personas, pues extendemos la mano
y decimos, si en algo podemos ayudarte como iglesia, aquí estamos. Si quieres acercarte a la iglesia y ser parte de ella, ven. Aquí hay un camino, el Señor te tiene una propuesta también, ¿no? Entonces solamente quiero aclarar esto para que no se piense que es una especie de discurso de odio, algo parecido contra las personas. Estamos hablando aquí de una ideología más bien, que no ayuda a Así ver es. claro esto y es más difícil que se pueda ayudar. Y gracias a Dios, cada vez más se está esto avalando con la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice al respecto de esto? Y por eso hay quienes ya, y hay también países o estados que están dando un poquito la marcha atrás, dando el pie para atrás, como que nos excedimos en esto, como que, imagínense las leyes que se estaban poniendo y que algunos movimientos están todavía promoviendo para las transiciones, que tiene que ver con mutilación del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver Claro. con operaciones y con la utilización de tantos químicos, una cuestión que solamente Dañan, decirlo se nota, sí, no muy, es muy feo. natural, ¿no? No es natural, es ideológico, Y, es ideológico. y irnos en contra, como usted dice, Padre, justamente de esa identidad, ¿no? Esa identidad que el Señor nos regala, y justamente Jeremías 1:5, que dice, antes de haber sido formado en el vientre de tu madre, ya te conocía, y te regaló esa identidad, te regaló ese propósito, ese plan, y pues sí es como, ay, Padrecito, tiene la botellita del jubileo, ahorita la acabo de ver, qué ahorita, qué chévere, qué chévere. Y sobre todo eso, pues, Padre, ver que la gente se deje influenciar más que todo. Y a esa es la pregunta de la que voy. Muchos de la comunidad LGBT, a la que usted también dice, pues nosotros no tenemos nada en contra de nadie. Científicamente no está probado que se nace homosexual, que se nace lesbiana, eso lo sabemos todos. Pero inclusive llegar a esta situación, que acá hayan habido casos fuertes también, de que en las universidades los baños puedan ser utilizados, baños mixtos, en el que si tú tienes una identificación de que no eres ni hombre ni mujer, o eres mujer siendo hombre, puedas entrar al baño de las mujeres y pues encontrarte con, en este caso yo me pongo a pensar, mi esposa, mi hija, y entre un hombre que diga que es mujer y quizás no lo haga porque en realidad es mujer, sino porque es una persona con una mente dañada, malévola, qué sé yo. Eso Sí, sí, sí. pasó en Estados Unidos y el padre fue a la corte y les dijo a todos, yo voy a cuidar a mi hija, y al baño de las niñas entran las niñas, no entran los niños que se crean niñas, porque Ujú. no lo voy a aceptar, y si tengo que sacar a mi hija de la escuela, la voy a sacar. Pero así las cosas difíciles se han puesto a punto de que la gente se está dejando influenciar mucho por eso, y que dicen, no, pero es que yo no quiero que me excluyan. Y no es una exclusión, padre, sino es simplemente la legalidad de respetar la identidad de cada persona. Sé del caso de una cárcel, ahora no tengo los datos inmediatos, ¿no? Pero se los puedo asegurar, ¿no? Que igual se ha hecho pasar por y luego tuvo relaciones con una y por allá también una que otra violación, ¿no? Es una cuestión terrible. Eh, Actualmente en el mundo deportivo es exactamente lo mismo. También están como reaccionando, están diciendo, no, o sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo y no tiene lógica, ¿no? Y entonces tenemos por allí un hombre que se cree mujer y va y dice, bueno, tienen que aceptarme en lucha. Y rompió en natación, en natación, En natación. rompió no sé cuántos récords mundiales, porque ahora sale ahí mujer, rompe tantos récords mundiales. Pero a ver, todos sabemos, o sea, todos sabemos que es un hombre, ¿no? Y por eso es que él ganó todos estos récords mundiales. Y él mismo en la categoría de varones, pues no era tan, ¿no? Pero en Tan cambio ahora va fuerte, claro. acá y claro, rompe todos los récords mundiales. Lucha libre. O sea, eso está, gracias a Dios, cada vez más haciéndose visible para que entremos un poco más en la lógica de esto y, insisto, y no en ideologías. O sea, creo que eso es mucho más fácil de entender cuando vemos las cuestiones prácticas, porque lamentablemente el ser humano de hoy no le gusta como profundizar las ideas.
lo más racional, está más llevado por lo sensitivo, ya lo emocional, ¿no? Y profundizar las ideas para no tener la necesidad de experimentar socialmente lo desagradable de las consecuencias de ellas, no le gusta, ¿no? Sino que ahora es, a ver, vamos a sufrir las consecuencias y ya una vez que ya estamos revolcados y sucios y tirados por ahí, nos ponemos de pie, ah, sí ha estado mal, ¿no? Oh, vamos, ahora hay que cambiar. Eso nos va a pasar como sociedad, porque ya que no profundizamos o no tendemos a utilizar mucho más, digamos, la parte más elevada que el Señor nos ha dado, que es esta alma racional, ¿no? Lamentablemente tenemos que luego a través de las consecuencias del mal intentar rectificarnos, pero cuánto dolor luego lamentablemente ha tenido que sufrir la humanidad, ¿no? Y por supuesto también Dios, viendo a su criatura tan hermosamente creada, luego tomando estos caminos de dolor, ¿no? Porque es tan doloroso ver a niñas, niños, jóvenes, ya luego adultos, que al pasar por todo este proceso, por ejemplo, de hormonas Mutilación. y de mutilación y de todo esto, que se odian más, ¿no? O sea, en un momento no se aceptaban y decían, ah, aquí me odio, y luego pasan por todo eso y muchas veces es peor. Saldrá alguien por ahí Así es. diciendo, no, yo me hice y estoy muy bien y muy contento de aquí, acá, acá, acá. Son algunas excepciones, pero normalmente sí tienen esa experiencia muy fuerte. Y es que es algo, o sea, imagínate, te van a cortar algo del cuerpo, ¿no? Con lo que naciste, padre, O sea, que te pertenece. ¿qué es esto? Y si alguien está escuchando esto y tiene alguna intención de dar una oportunidad a Dios, hágalo, hágalo, el Señor Amén. ayuda. El Señor te da una paz, el Señor te da una fuerza para Amén. poder afrontar la situación y comenzar a caminar y en la virtud, inclusive también en santidad, a través muchas veces de esa situación. A veces nos cuesta muchísimo como, ¿cuál será mi misión? ¿Cuál es mi cruz? ¿Será aquí? ¿Será acá? No sé muy bien. Y a veces a esas personas se les hace muy sencillo cuando entran en la fe y dicen, lo tengo claro, mi cruz es esa situación que tengo que saber sobrellevarla y a través de ella me estoy santificando. A través de ella estoy dando gloria a Dios, como aquel paralítico que Jesús le dijo, toma tu camilla y vete, pero toma tu camilla para que no te olvides de dónde te saqué, lo Así que es. tienes que llevar. Esto vas a tener que mostrar a los demás para que sea tu testimonio. Y así muchas personas tienen que también sufrir las consecuencias de sus malas elecciones y todo lo que eso conlleva. Luego, si quieres darle un paso en Dios, hazlo, vienes y el Señor te dice, ten tu camilla, camina, ¿no? Y eso también va a dar mucho testimonio para tantas personas. Existen ya jóvenes y algunas asociaciones en la iglesia que están promoviendo esta vivencia de la perfección cristiana, de la santidad, de la santificación a través de esta cruz que muchos de ellos tienen que llevar, ¿no? Eso también es importante para animarles a aquellos que quizá están pensando, ahora que últimamente se está volviendo, dicen algunos expertos en tendencias, que se está volviendo tendencia la espiritualidad y el cristianismo, ¿no? Otra vez. Ojalá Dios El quiera que escenario. sea así, padre. Amén. Ujú. Padre, la iglesia, qué punto ha tocado o cuál es su La posición. posición sobre el LGBT, especialmente que hace varios meses atrás por todas las redes sociales se vio que una comunidad LGBT entró al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, con sus banderitas y todo. ¿Cuál es la posición de nuestra iglesia en estos momentos sobre esta tendencia, ¿no? Que muchas veces podríamos decir LGBT, las personas que son gays, lesbianas, etcétera, pero como ya esto ha abarcado todo, ya la ideología se metió también ahí, entonces ya hay como una confusión. Antes era, eres gay, eres lesbiana y se acabó. Pero ahora con todas estas inclusiones no binarias,
y estas otras tendencias, esto se ha hecho como un menjurje, como diríamos en Ecuador, se ha hecho una ensalada de tantas cosas. ¿Cuál es la posición de nuestra iglesia? Sé que no es atacar, sé que no es, como decía el Papa Francisco, no es excluir, pero ¿cuál es la posición de nuestra iglesia en estos momentos? Sí, o sea, se podría resumir en algo que recientemente escuchaba, que se acepta a todos, pero no todo, Todo. ¿no? Se acepta a todos, evidentemente, ¿no? Pero cuando alguien viene y quiere meter en la iglesia algo que es incompatible, sencillamente, sea lo que fuese, cualquier cosa que es incompatible, pues va a tener que ir aprendiendo de a poco que eso no va, que eso no es. Y si es que es algo tan abiertamente contrario, de principio, va a tener que hacer ese acto de humildad, ¿no? Y decir, pues no. El magisterio, pues últimamente se ha pronunciado claramente. El Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, también el Papa León, sobre esto, pues está clara la situación. Últimamente, digamos, la frase más conocida por el mismo Papa Francisco ha sido que la ideología de género es una forma de colonización ideológica, ¿no? Y el Papa ha sido muy fuerte con todo aquello que tiene que ver con ideologías dentro de la Iglesia, ¿no? Y el Papa León sigue también con la misma línea, ¿no? Eso es importante también resaltarlo, porque a veces se ha pensado, no, que los papas ahora sí, aquí, aquí, acá. Lo que ha ocurrido recientemente en esta peregrinación que se ha llamado, de parte de los responsables que organizaban eso, se les pidió a ellos que no lleven banderas, que no hagan como propagandas y cosas así. Lamentablemente las personas allí comenzaron a hacer lo que no debían. Claramente, inclusive se vio, yo tenía el comunicado donde se les pedía a ellos, lo que vamos a demostrar es sencillamente quiénes somos, ¿no? Es decir, vamos a ir con nuestra carta de presentación que somos nosotros, nada más, sin cuestiones de banderas o aquí acá, e lo incumplieron, es decir, que en medio de esta buena intención que quizá alguno tuvo, ¿no? Lamentablemente la ideología había ganado, la ideología ha ganado y se veía venir, y por eso es que algunos como que advertíamos, ay, ojalá que no, pero se veía tan claramente porque ahí, por no hablar claro, por no decir esto es la iglesia y aquí, y tengo que mencionar ahí a personas de la jerarquía católica, no estoy hablando del Papa, sino de aquí de Italia, lamentablemente, un par de obispos que promueven esto, lamentablemente lo promueven. Y en su misa, ahí ellos tomados de la mano, dándose un beso y con camisetas, que viva la libertad, la anarquía, no reglas y cosas así. Lamentablemente es por no hablar claro y teniéndoles a todos ahí, en este caso en la iglesia del Jesús, ¿no? Aquí yo puedo llegar ahí en una media hora. Ahí reunidos con todos ellos, teniendo la oportunidad de darles la buena nueva, el Evangelio, sencillamente hablándoles de estamos en una nueva etapa, de aceptación, de bienvenida, pero aproveche para anunciarles un poquito el Evangelio, ¿no? Y no. Entonces, también hay dentro de la iglesia quienes piensan, lamentablemente, y eso duele decirlo, que también sea de parte de la jerarquía, quienes piensan de una manera distinta a la propiamente católica. En consecuencia, respondiendo a la pregunta, disculpen que haga todo este embrollo. No, padre, muchísimas gracias. Respondiendo a la pregunta, básicamente es que la iglesia tiene clara la situación. Todos. Pero no pueden meterse aquí, colarse todo lo que alguien quiera, ¿no? Sencillamente, todo aquello que es incompatible con la fe, está claro de que no va a cuajar. Y esas personas normalmente van a tener que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tienen esas personas? Con mucha humildad y un acto de fe en el Señor, ingresar, digamos así, a la iglesia, vaciándose de todo eso y haciendo un acto de inicio, de reinicio en la fe y aprender todo lo que la iglesia quiere enseñarle, que se le pide básicamente la conversión, ¿no?
Eso no implica que va a dejar de sentir. Si tiene tendencia homosexual, no significa que, ya ahora conversión significa que ya dejó de tener el sentimiento homosexual. No se está hablando de eso, sino que de que me abro a Dios. A eso se refiere conversión en la Iglesia Católica. Que me arrepiento de las cosas malas que he hecho y me abro a Dios y quiero comenzar un camino. ¿Sí? Por algunos dicen o han creído mal que conversión significa para los católicos que ellos se transforman, ¿no? Como son homosexuales y ¡fum! Y ahora son heterosexuales de la noche a la mañana. Que puede pasar en algún caso por gracia divina, como un milagro, como una gracia extraordinaria, puede pasar, pero normalmente no. Y es un proceso, es un camino donde tienen que caminar con la situación con la que están cargando, ¿no? Que muchas veces no la han elegido, sino que han tenido que sufrir consecuencias de muchas cosas desde la infancia en todo su ambiente, que también la ciencia avala esto, dice cómo normalmente se da ese proceso para que la persona luego tenga esa inclinación homosexual, por ejemplo, ¿no? Otra decisión es, bueno, voy a quedarme en la iglesia y voy a intentar meter esa ideología. Eso es una cosa lamentable, ¿no? Lamentable. Y la tercera es que intentando meter esa ideología se da cuenta de que no cuaja y se va, ¿no? Entonces son como el panorama en el que nos encontramos. La iglesia, como no cambia en sus fundamentos, puede buscar maneras, pero sin cambiar, insisto, en los fundamentos, para acoger a las personas, y es lo que la iglesia ha intentado, y también entiendo, haciendo la interpretación más benévola de esta peregrinación, la iglesia ha aceptado, bueno, de alguna manera para que se sientan acogidos, pero luego van a tener que aprender también quienes organizaron esto, que hay quienes no lo entienden y más bien quieren promover una agenda, ¿no? Y una ideología. Sí, básicamente eso, ¿no? Padre Byron, ¿qué consejo le podríamos dar a esas personas? Justamente usted tocó un tema muy, muy de realidad, ¿no? La conversión es eso, ¿no? A aceptar tu error y creer en Dios y en la iglesia. Pero lógicamente no vamos a cambiar de un día para el otro a alguien que tenga una tendencia homosexual a heterosexual. Pero ¿qué le podemos decir a estas personas? Porque yo conozco muchos casos y así como usted también en nuestra empresa, hemos tenido la oportunidad de convivir. Son clientes nuestros, gente homosexual, chicas que son lesbianas. Y he visto el dolor en sus vidas porque muchos de ellos ven en nosotros amigos. Vienen y quieren conversar, quieren hablar con nosotros. Tengo el caso de varias parejas lesbianas que la última que me recuerdo hace un año más o menos aproximadamente, me llamó, me dice, le digo, hola, ¿cómo estás? No voy a decir su nombre y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Mikey, me dice, quisiera hablar contigo. Y le digo, sí, claro, ¿qué pasó? Normalmente yo le pregunto, padre, ¿qué pasó con tu carro? Porque como nuestra empresa es de carros, ¿qué pasó con tu carro? ¿Tienes alguna necesidad? No, me dice, no pasó nada con mi carro, solo quiero hablar. Digo, perfecto. ¿Quieres que hablemos por teléfono? Te llamo más tarde. Me dice, no, ¿puedo pasar por allá? Pasa, no hay ningún problema. Nos sentamos a conversar y me cuenta la relación que había tenido aproximadamente un par de años, 2 años, con la persona que la conocí también, la otra muchacha. Y me cuenta que terminaron, que la otra muchacha se fue con otra muchacha y que la dejó y que eso le ha afectado muchísimo, que su corazón no sana, cosas como por el estilo. ¿Qué le podemos decir nosotros? Bueno, yo le dije lo que el Señor puso en mi corazón, lo que la palabra de Dios nos dice, y ella quedó muy tranquila, lloró mucho, sí lloró mucho, le dije, llora, saca todo lo que tengas, pero la vida continúa. ¿Qué le podemos decir nosotros a esas personas que de repente, por confusión, por su vida, por sus dificultades de niños, por la familia disfuncional que tuvieron, maltrato, padres alcohólicos, cosas que vivió desde pequeña y que quizás afectaron a su vida a tener un odio contra el hombre y se apegaron a la mujer, que médicamente muchas personas dicen que esto puede suceder? ¿Cómo decirles, aparte de que busquen a Dios, de que se den una oportunidad con Él, cómo decirles que siempre va a haber un espacio para ellos dentro de nuestra iglesia y que lo que queremos es el bien de ellos?
¿Cómo le podemos dar un mensaje a ellos de lo que verdaderamente nosotros como iglesia queremos decirles? Bueno, el Evangelio siempre ha sido una propuesta, ¿no? Y hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, buscar la manera, tener también discernimiento para saber cómo hacerlo y en qué momento adecuado, ¿no? Y proponerlo. Ya cada uno tiene también su carácter, ¿no? Ahí no podemos sencillamente copiar y decir, bueno, todos tienen que seguir esa norma. En el minuto 5 de la conversación vas y le dices esto. Ella te va a responder esto y ahí luego tú le dices esto de acá y entonces ya, ahí ya evangelizaste. No, porque la evangelización consiste en una moción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te mueve, el Espíritu Santo el que te inspira, el Espíritu Santo el que te ayuda a tener las palabras necesarias para dirigirte y a veces para callar, a veces para no decir nada y anunciar a Jesucristo de una manera más velada. Hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos para gritar, ¿no? Y retumbar, ¿no? Entonces, lo menciono porque antes que preguntarnos qué tenemos que decir concretamente, es más bien, como decía el Papa Benedicto XVI, es mejor dar un paso atrás. Es decir, ir a lo más fundamental. Primero Dios, ¿no? Dar el paso atrás significa antes de decir algo o antes de preguntarme a mí mismo qué le digo, es más bien, Señor, haz que este momento sea un momento tuyo, divino, que este momento sea un momento de gracia para la vida de esta persona. Eso es muy importante. El paso atrás, es aceptar primero la acción de Dios y luego se entra. En el corazón tener el deseo de ayudar. Eso es importantísimo. La caridad. Señor, infunde en mí caridad, amor, misericordia para ayudar. Las palabras, pues, pueden ser relativas, ¿no? Porque pueden ser que uno hable mucho y el otro ni te escucha, porque no, está en ese momento que no soporta que uno le hable tanto. Lo que quiere es llorar, lo que quiere es desahogarse, ¿no? Y no te va a escuchar nada, probablemente no te va a escuchar nada. Pero puede ser en cambio que sí, que esté necesitando una palabra específica, ¿no? Por eso, antes de preguntarme qué decir, les digo, hermanos, para todos, ¿no? En esa situación concreta y en general, un paso atrás. Primero Dios. Señor, tómame, utilízame, soy tu instrumento y ojalá pueda ayudarle. Con mucha humildad. Y luego el Espíritu Santo mismo da mociones, como ahora es el momento. Ahora es el kairos, ¿no? Ahora es el tiempo de Dios. Puedo decirlo. O puedo hacer este gesto. O es el momento para una sonrisa. O es el momento para... Inclusive llega un momento en el que el Señor inspira y dice, pues ahora dile que se ponga de rodillas y oren juntos, ¿no? Y la persona va a decir, quizá, bueno, sí está bien, ¿no? Y se ponen a orar y eso fue para ella, es que siempre depende, ¿no? Por eso, en la misión de la iglesia, siempre, y ya estoy hablando ahora en términos mucho más amplios y generales, en la misión de la iglesia hay que darle siempre el espacio amplio, grande, bien proporcionado, es decir, total, al Espíritu Santo para que Él actúe. La obra de la iglesia actualmente es obra del Espíritu. Y eso no es solamente es la iglesia como institución y como el cuerpo místico de Cristo en su generalidad, sino también en cada uno de nosotros que hacemos parte de ese cuerpo como miembros. En nosotros también fluye e influye esta moción, esta savia del Espíritu. Y por eso hay que estar siempre bien preparados. ¿Qué significa estar siempre bien preparados? Es ser continuamente personas espirituales. Amén. Porque si estamos dados en ser mundano, espiritual, mundano,
que aquí, que aquí, que acá, ¿no? Tibios, padre, ¿no? Tibio, tibio, exacto. Llega un momento como este y ahora ¿qué le digo? Y ya entonces me pongo la máscara, ¿no? De espiritualidad. Así no funciona. Me recubro de espiritualidad, listo. Entonces ahora voy a evangelizarlo. Vamos. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué tengo que decir para decirle que está en el pecado? O para decirle que la iglesia le ama, que venga. Y a veces, por actuar así, a veces el Señor muchas veces se vale de eso, sí, evidentemente, ¿no? Pero la forma más eficaz es que nuestra cotidianeidad y nuestro ser natural sea, como decía San Pablo, ¿no? Un, una persona, un hombre, él decía antropos neumáticos, un hombre espiritual, ¿no? Una persona espiritual que, que continuamente está en esa sintonía con Dios y que luego pues le dice que nace del Espíritu un consejo, una palabra. Y así es cuando se dan las conversiones reales. Porque uno puede consolarlo humanamente, puede cambiarle el ánimo, uno puede inclusive presentarle muchas palabras inteligentes, razonables, sabias de alguna manera, ¿no? Con argumentos para que entienda, ah, sí es verdad, te va a decir, sí, 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 sí. Pero tanto la cuestión afectiva llega a lo psicológico y a lo sensitivo, al cuerpo, la cuestión racional llega al intelecto, pero la conversión, para que llegue al alma, tiene que venir del espíritu, ¿no? Y Amén. ahí es cuando se da realmente esto que estamos buscando, la evangelización propiamente dicha, ¿no? Sí. Qué bonito, padre, Podría qué seguir, bonito. pero... Sí, sí. Finalmente ya estamos casi por terminar el programa. Quería compartir algo que el Papa Francisco nos decía, especialmente para terminar, invitándolo que les hable a esas familias, ¿no? A esos papás, eh, especialmente que cuiden mucho a sus hijitos y sobre todo esta parte que ha venido afectando ahora ya a los muy pequeños, ¿no? El Papa Francisco nos recuerda, dice, la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Por lo tanto, el darse cuenta de que las personas humanas son parte de la ecología humana nos recuerda que también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El cuerpo humano tiene un significado intrínseco. A través del cuerpo nos encontramos no solo con otros seres humanos, sino también con la ley moral escrita en nuestra propia naturaleza. Eh, Especialmente para todas esas personas que de pronto se han dejado influenciar mucho con esta ideología de género, con todo lo que está queriendo vendernos el mundo, lo que nos está queriendo vender los gobiernos, los estados, los diferentes medios de comunicación incluso. ¿Cómo decirle a esas personas, a esos padres, a esos jovencitos que todavía tienen dudas? Porque como usted dijo algo muy claro, un papá le puede decir algo al hijo en la casa, tratar de siempre guiarlo correctamente, pero en la escuela le van a decir otra cosa, los amigos le van a decir otras cosas. Y ahí no hay control, ahí no podemos estar nosotros. ¿Cómo hablarle a esos jóvenes en estos momentos que de pronto han sido influenciados un poco por esta ideología de género y tienen sus dudas, y dejarles saber de que cómo Dios puede cambiar y mostrarles verdaderamente ese camino y esa luz en sus vidas y consultar, Padre, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Si tienes dudas, ¿qué tienen que hacer? Ujú. Sí, eso, como les mencionaba, esa cuestión comunitaria, ¿no? Familiar comunitaria, eso también implica pues tener referentes con cierto conocimiento, ¿no? O sea, cierta sabiduría, referentes hábiles para dar una respuesta, que puede ser un párroco, que puede ser un religioso, una religiosa. Gracias a Dios, inclusive si tienen como curiosidad de alguna cuestión más específica, hasta valerse de la tecnología actual, ¿no? Entonces, si conoces algún canal de algún sacerdote o de algún misionero digital y que hable del tema, ¿no? Listo, ahí tienes una puerta para comenzar a interactuar con la persona y preguntarle sobre ciertas cuestiones que te están, pues, te están como moviendo interiormente a la duda, al interrogante.
Eso es importante también valerse, digamos, del contexto en el que nos movemos. Y hay recursos, hay recursos. Por ejemplo, existe una página que se llama eh, En Éxodo, me parece que es así el nombre, y es también acerca de esto. Existe otra forma que es Courage Latino, por ejemplo. Hay otro que, por ejemplo, el Fray Nelson Medina, que tiene catequesis al respecto de la teología del cuerpo, ¿no? Eso ayuda también Teología del cuerpo, muchísimo. muy importante. Existen otros canales en internet que están promoviendo justamente la teología del cuerpo, tanto en YouTube como en Instagram. También he visto últimamente en TikTok. Entonces hay recursos, que no se sientan solos, que busquen una luz, un consejo o sencillamente información para que les ayude a tomar decisiones. Eso es muy importante, jóvenes. Para tomar decisiones acertadas, uno tiene que contemplar el panorama ampliamente, porque si no tiene el conocimiento suficiente de la verdad de la situación, no puede actuar libremente. En la medida en la cual yo no conozco la verdad de una situación, en esa medida seré esclavo de las decisiones erradas tomadas. Si es que uno mira la situación ampliamente, en cambio uno dice, ya vi por qué dicen estos esto, ya vi por qué dicen estos otros esto. Uno contempla toda la circunstancia y puede ahí sí realmente tomar una decisión. Y yo les digo, y sin miedo a equivocarme, porque es que la armonía de las verdades de la fe católica son tan maravillosas que se atrevan sin miedo a adentrarse en ellas sin prejuicios para entender. Por ejemplo, antropología cristiana, la forma más moderna actualmente para adentrarse en ello es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Eso ayuda Amén. mucho para entender de una forma muy práctica, muy actual, muy viva, muy, como dice el Papa, como tiene una influencia fenomenológica, ¿no? Muy en lo que ocurre, en el acto, en el hecho concreto, que esto me habla de mi identidad más profunda. Y así, una vez entendido todo, pues yo estoy seguro que van a decir, es que me inclino mucho más a esa propuesta porque veo que ahí hay mucha luz, mucha verdad, que en cambio esta otra que no cuaja, que me está diciendo, o sea, imagínate, hasta una propuesta de mutilación existe acá en esta propuesta. Y en cambio acá es mucho más armónico, porque tiene Claro. que ver con lo que Dios ha Mi querido alma. realmente para ti. Y terminando con, ya que hablamos de Juan Pablo II, podemos terminar con esa frase de él mismo, ¿no? Que decía, el ser humano solamente llega a comprenderse a sí mismo como ser humano en la humanidad de Cristo. Y allí se devela Ahí fluye todo. quién uno mismo es porque está contemplando una humanidad perfecta. La humanidad de Cristo nos está hablando de cómo tiene que ser la vivencia de nuestra propia humanidad. Y una vez que uno contempla eso, uno dice, es que es hermosísimo, es que es maravilloso, es que me derrito frente a esta humanidad y yo quiero algo así también para mí, porque mi propia humanidad me está reclamando una semejanza a esa humanidad que es perfecta, la de Cristo. Y ahí Amén. se comienza pues a ordenar todo, viendo el panorama general, tomar una decisión a pos de esta verdad. Lo creo firmemente porque es tan armónico, tan hermoso, tan perfecto y acorde a nuestra propia humanidad. Definitivamente que sí, Padre Byron, ha sido una gran bendición. Quiero comentarle a toda la gente que nos está mirando. Estamos aquí en vivo, en directo desde Roma con el Padre Byron, el sacerdote milenial. Es de nuestro país, Ecuador. Para nosotros ha sido una alegría enorme, maravillosa poder compartir con él, escuchar su voz, dejarnos llenar también de toda su sabiduría y sobre todo de este tema tan, pero tan importante, del cual yo les pido a cada uno de ustedes que, como el Padre Byron nos dijo, no tengamos miedo a hablar. No tengamos miedo de decirle a nuestros hijos o hijas o adolescentes, pues que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos crea, que hay un Dios que nos conoce, que como dice Isaías 45, es el fabricante.
es el que nos hace, es el que nos construye a su imagen y semejanza, varón y mujer. Que no se dejen meter en la cabeza esas ideas de tercer sexo, de poner una X, ya no es varón, mujer, pon una X, sino que más bien nos abramos a ese poder, a esa fuerza del Espíritu Santo que nos guía, que nos llena de su paz, de su amor, y que cuando haya dudas, como dijo el padre Byron, busquemos ayuda. No tengamos miedo de buscar ayuda. Cuando hay un problema con una situación, cuando yo me peleo con Mónica, yo busco a mi suegra. No. Busco al Señor, buscamos la oración, buscamos a un sacerdote, buscamos a alguien que nos guíe. Cuando tenemos una situación, cuando estás pasando una dificultad, pues en la oración, búscalo a Dios. Pero no tengas miedo a hablar, y por eso queríamos hablar el día de hoy con el padre Byron, porque sabíamos que este tema era muy importante y quizás nos quedamos cortos, ¿verdad, padre Byron? Hay mucho que hablar todavía, hay muchas cosas que compartir, pero lo más importante es que hemos querido llegar a la conclusión de que hay solo dos sexos, varón y mujer. Que no te confundas y que no te dejes confundir y que no dejes que tus hijos se confundan con lo que le están diciendo en las escuelas, sus amiguitos, otras ideologías, y que cuando tengan duda vengan a preguntarte a ti, y tú, si no tienes las respuestas, busques a un sacerdote, a una religiosa, a alguien que te pueda llevar a la conclusión y a la respuesta correcta. El padre dijo, la teología del cuerpo, tenemos que conocerla, tenemos que valorar ese templo del Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros y que lo tenemos que cuidar desde ese comienzo. Hay una catequesis sobre la persona humana y la ideología de género de un obispo de Arlington, que es su excelencia Michael E. Furbridge, que tiene una catequesis muy interesante que estuve leyendo para si hay dudas sobre la ideología de género. Así que invitamos a cada uno de ustedes a que busquen y que también, por favor, sigan al padre Byron en sus redes, en YouTube, en Facebook, que sigan escuchando todo lo que él nos aporta. Yo le he escrito ahí varias veces, no me había prestado atención, pero hay unos temitas que le voy a escribir al padre Byron que quisiera que él toque también en sus programas, porque son muy, pero muy didácticos, y la manera como el padre Byron los lleva y lo hace, digo, es un crack el padre Byron, la verdad, con lo que está haciendo y con lo que nos está nutriendo a todos los que necesitamos conocer de muchas cosas que no conocíamos. Padre Byron, desde acá un abrazo fuerte para usted. Mónica. Reciba saludos de Amaya Argüeta, quien lo bendice y agradece a Dios por su vida. Dice gracias a que el Señor lo siga usando. Para el servicio del Señor. Muchos saludos de parte de María Magdalena Robles Soto. Dice que usted es mexicano. Que usted es mexicano. Que usted es mexicano, también, ese padre también. Que también es mexicano. Dígales que sí, Le padre. ha escrito mucho. Dice, saludos mi hermano espiritual, Padrecito Byron, y un gran abrazo en Cristo Jesús desde su casa de San José de Iturbide, Guanajuato, México. Me dio gusto verlo. Qué gusto. Ahí está, padre, el mensaje suyo. María Magdalena Robles Sotos. Amén. Ahí está este mensajito para el padre. No hemos leído varios mensajitos porque ya estamos a punto de terminar, pero estarán posteados más adelante. Padre Byron, sus últimas palabras y despídase de esa gente que lo quiere y que lo respeta muchísimo. Sencillamente agradecerles a ustedes por la invitación y también a todos los que han participado de esta transmisión. No tengamos miedo del mundo en el que nos movemos. Estemos siempre confiados en que Dios siempre es más grande y que ya vamos a avanzar. La fidelidad en la gracia, en el Señor, nos va a inspirar y el bien siempre vence, ¿no? Hay que permanecer y combatir al mal a fuerza de bien, según también San Pablo nos dice. Termino dándoles la bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, Padre Byron, a todas las personas que nos ven. Nuevamente darles las gracias. Como dijo el Padre Byron, no tengan miedo.
y nos vemos el próximo viernes. Quizás la transmisión sea desde Guatemala, ya verán las sorpresas que puede haber. Les recuerdo lo que siempre les compartimos. Marcos 9:23 nos dice que todo, absolutamente todo es posible para el que cree. No dejes de creer, no dejes de confiar. Dios siempre está contigo. Amén. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde estemos.